何が起こる対してハイパースペースの外部から隔離格納庫から異常波が検出されています。アンドリュー・チェレンコフ第7章¡Despierta! Es un nuevo día y con él un nuevo episodio de las nuevas aventuras de un jugador de la vieja escuela. A menos que ya hayas visto el video, en ese caso lo que dije fue una mentira. ¡Hey, hey, hey! Yo soy la voz institucional de Bonus y me encanta presentarte a David, el autor marroquín, y a su nerdísima verborrea en torno a los RPGs japoneses. Así que saca tus lentes, cepilla tus frenos y prepara tu inhalador, porque este episodio te dejará sin aliento. Te quedas en las nuevas aventuras de un jugador de la vieja escuela de Bonus. RPG. RPG. ¿Qué entendemos por RPG? Vale la pena aclararlo. Uno podría pensar, no sé, en granadas impulsadas por cohete. En el caso de los juegos de video con RPG debemos entender juegos de rol. So what's the problem, Nick? I have a problem down. No men. ¿Neta creen que alguien piensa en eso cuando un grupo de nerds dice juegos de rol? Los nerds son nerds y los nerds se la jalan mucho, señor. Ah, buen punto. Con juegos de rol tampoco nos referimos a eso. Hablamos de ese género en el que uno crece como personaje a través de una historia predeterminada. ¿Les parece correcto? Y los JRPGs o RPGs japoneses son eso. Juegos de rol con la variante nipona. Y para explicarlos y ahondar más en ellos voy a necesitar cuadritos. Así que vengan. Antes esperaban a que uno dijera cuadritos. No me ven que eso va a pasar acá. Ah, vale, pega. ¿Por qué solo me pasa eso a mí? Ya, güey, echa cuadritos, ya. Ahora sí, comencemos con el inicio, con los juegos de rol comerciales, que nacieron por ahí de 1974 con Dungeons and Dragons, de los ya afinados Dave Arneson y por supuesto Ernest Gygax. La neta no sé pronunciar su apellido, por eso ponemos fotos. Ahora que si ya nos vamos al inicio, pues el trabajo de Arneson y de estos güeyes se inspiró en los juegos de guerra que ya existían desde mediados del siglo XX. Y en la Edad Media ya había juegos teatrales, pero vaya, bajémonos del tren del meme, no nos iremos tan atrás. Tal vez la única generalidad entre los juegos de guerra y los de rol es que el resultado de tus acciones es determinado por un dado, porque de ahí para el real las cosas son bastante diferentes. Y mientras los wargames se enfocan mucho más en las decisiones estratégicas, en Dungeons and Dragons lo más importante es el desarrollo individual de un personaje en una historia que generalmente se inventa, en este caso, el Dungeon Master. Sí, este sujeto es así como un super nerd. Para finales de la década de los 70s, Gygax y Arneson editaron Advanced Dungeons and Dragons, un libro que expandió las reglas del juego original y se enfocaba más en las funciones narrativas y de gestión para los Dungeon Masters. Ya sabes, literatura bien nerd para gente bien nerd. Pero antes de seguir, ya mencioné, ya más o menos ofendí a los Dungeon Masters un par de veces y no los he definido. Un Dungeon Master, amo del calabozo, narrador o máster a secas, es un nerdícola que se sabe, si bien no todas, la mayoría de las reglas de un juego de rol. O pues, como yo, ¿no? Que se la saca del culo porque quiere meter depredadores en una partida de Dungeons and Dragons. Aunado a eso, tenemos que nuestro alto consumo de cultura pop pues, nos permite hacer buenas historias para nuestros jugadores. A quienes aquí entre nos pues tenemos que matar de maneras creativas cada vez que se nos acaba el combustible para las historias. O como yo, cuando me di cuenta de que los depredadores en Dungeons and Dragons pues no fueron una idea tan fabulosa. Un Dungeon Master también debe interactuar con sus jugadores, pues todos los personajes, letreros, comentarios y en general la información del juego debe salir de nuestra nerdez. Ser Dungeon Master te da un sentimiento divino que cualquier juego de Molinux desearía, pero no todo lo decide el hombre, hay muchos elementos que son dictaminados por el azar. Por ejemplo, el daño que se hace con un arma, la efectividad de una habilidad o la suerte de un personaje puede ser decidida a través de los dados. Prácticamente todo lo que hacen los jugadores puede tener un valor numérico y ser acompañado de una ventaja o una penalización. Son tantas las variables en este tipo de juegos que se ha creado toda la industria de dados especiales, como este.
Por ejemplo, tenemos dados de 12 caras, de 10, uno de dragón, los de 4, de 8, de 20, de 30. Y bueno, pues sí, también están los de 6, pero pues estos qué pinche chiste tienen. Curiosamente, el uso de los dados resultó ser una de las diferencias más grandes entre los juegos de rol occidentales y los asiáticos, específicamente los japoneses. Por algún motivo incomprensible si consideramos la cantidad de mierda curiosa que uno se encuentra en Japón, en ese país usar poliedros como dados era bastante raro. Así que durante sus inicios, los juegos de rol orientales resolvían las variables a través de 2 dados de 6 caras y tabuladores. Para mediados de los 80s aparece en Japón el grupo editorial SNE, especializado en novelas ligeras, juegos de mesa y Sword World, un juego de rol muy inspirado en Dungeons and Dragons. Sin embargo, SNE trajo un nuevo género editorial, que fueron los replays. Estos son adaptaciones literarias de sesiones entre jugadores experimentados. En efecto, es algo así bien nerdísimo, mal nerd. Probablemente el replay más famoso del grupo SNE es uno de Dungeons and Dragons que dio como resultado Record of Lodoss War, que actualmente es más conocido por ser un anime de culto que se ha trasladado a montones y montones de medios, entre ellos obviamente los juegos de video, pero su origen fue algo tan sencillo como un buen Dungeon Master y unos jugadores que se clavaron en sus personajes. Para muchos, Record of Lodoss War fue el primer gran derivado del RPG japonés a nivel mundial. Yo no estoy tan de acuerdo. Para empezar, las transcripciones fueron publicadas hasta finales de los 80s, mientras que el anime y el manga pues salieron hasta principios de los 90s. Para esas épocas ya había un Nobunaga's Ambition en el NES, así como muchos otros juegos del género que simplemente no fueron adaptados para este lado del geodo. Los juegos de video y los de rol ya se llevaban bien desde antes que se diera la primera partida de Record of Lodoss War. Es más, ahí como detalle super nerdo, los primeros juegos de video para plato de 1975 eran de rol. Pero eso ya es clavarnos mucho en la textura y digo, ya, si vamos a hacerlo, pues caray, ¿no? Hagámoslo en el tema, que pues es los inicios de los juegos de video de rol en Japón, que se dieron en algún momento entre 1980 y 1981 a través de Ultima de Richard Garriott y de Wizardry de Robert Woodhead. Esto es bajo el supuesto de que algún japonés decidiera importarlos, porque sus adaptaciones oficiales salieron hasta 1985. Sin embargo, para 1984 Japón ya había conocido el género a través de Black Onyx. Y yéndonos más para atrás tenemos The Dragon and Princess y Danchizuma no Yowaku, ambos de 1982 y desarrollados por Koei, que en 1983 lanzó Nobunaga's Ambition. O sea que Koei es el padre del JRPG. Pues sí, técnicamente lo es, con 3 juegos más oscuros que el culo Shaq. Sin embargo, Dragon Quest, la obra de Koichi Nakamura y Yuji Horii, combinó Wizardry con Ultima, creando así el juego que le dio personalidad al que es que género del JRPG. Claro, a través del fusil de 2 juegos occidentales, al menos no lo niegan. Y con Dragon Quest llegó Final Fantasy, y quien le entendía el inglés en el momento se mojó, mientras que el resto de los ignaros, pues ya sabes, seguíamos tratando de terminar Super Mario Bros. Pero aquellos que lo ignoramos cuando salió, no evitamos apreciarlo más adelante, así como tampoco evitamos la penetración de los RPGs japoneses. Así llegaron más propuestas como Zelda, que la neta a mí no se me hace tan RPG como Zelda 2. Phantasy Star Online para el Sega. Final Fantasy 2, que junto con muchos otros juegos, como Shin Megami Tensei, nunca llegaron a América en su momento. También pues, ahí está Earthbound, la chulada de Shining Force 2, ahí está Dragon Warrior 4, o sea, Dragon Quest 4. Obviamente Chrono Trigger, Lufia, Landstalker, el grande, de verdad, me cae que bien grande Mario RPG. Los 80s y los 90s fueron bien buenos con el género, pero pues como todo lo bueno, se tuvo que acabar. Y no hablo de este video, por Dios, esto no es bueno. Todavía falta un chingo para que se acabe. En 1990, el RPG en papel tuvo un nuevo empujón con Vampire the Masquerade, que impulsado por la falta de identidad de millones de chavitos de la época, pues vendió eso, millones. Ay Diosito, el silencio de la muerte, la llamada del dragón, ordenar a espíritu, puta madre. La neta es que el juego está muy bien diseñado, pero gran parte de su éxito se lo debe a montones de adolescentes de mediados de los 90 sin personalidad, que pues buscaban un pretexto para vestirse malvadosos cuando realmente eran unos pinches gansos maquillados de vampiros. Pero al final del día todo valió pispiote. Independientemente de si tu onda era medieval, darks o Jedi,
El juego de rol en papel cayó en 1993 ante el poder de la magia. Oh sí, Magic. Magic the Gathering. Cuadrito con chispitas. Órale, sí funciona, qué loco. Como iba diciendo, en 1993 los juegos de rol en papel cayeron, por lo menos en el mercado occidental, ante Magic y las toneladas de juegos de tarjetas coleccionables que le siguieron. Ese tope que tuvo en Occidente hizo que el RPG en papel mirara hacia otros medios. Y con el auge de los RPGs japoneses, todo parecía indicar que el medio perfecto eran los juegos de video. En mi opinión fue más o menos por aquí cuando la cosa comenzó a irse a la chingada. Y no es que antes no existiera una influencia occidental en el RPG japonés. Carajo, los creadores de Dragon Quest han declarado que su inspiración fue Wizardry y Ultima. Pero por mediados de los 90s, los buenos RPGs japoneses comenzaban a combinarse con mucha chingadera. No vale la pena andar en la basura occidental de los 90s, más que nada porque en eso se convertiría la oriental, pero me estoy adelantando. El género cumplió muchísimo durante los 90s, en especial durante la gloriosa quinta generación de consolas. Ahí tenemos grandes clásicos como Final Fantasy VII, Parasite Eve, Lunar de Silver Star y Lunar 2 Eternal Blue, Valkyrie Profile, Paper Mario dándole presencia al género en una consola bastante olvidada por él mismo. Aunque eso fue en América, porque en Japón ahí tenemos Wonder Project J2, Ogre Battle 64, que ya luego lo trajeron. Aunque otros como Soul, Mayo Sukai Densetsu y Super Robot War 64, pues no, nunca llegaron, ¿verdad? Pero volviendo a lo conocido, ahí está Grandia, Panzer Dragoon Saga, nomás chulada, Shining Force 3, Skies of Arcadia. Puta, la pieza de los RPGs en Japón estaba durísima. Tanto entre aquellos que llegaron a América como entre esos que con orgullo los nerdos presumimos tener, más no entender. Tal vez solo me pasó a mí porque me junto con inadaptados, pero yo recuerdo discusiones serias en torno al futuro del próximo juego de Enix o Squaresoft. Y justo cuando uno se sentía el rey de los gansos, ¡tómala, cabrón! Algún proto hipster llegaba a presumir que él no jugaba Final Fantasy porque prefería la serie Persona o los juegos de 3A's. Vaya, no puedo quejarme de la extensa cantidad de joyas que hay en el RPG japonés, pero ¿qué es lo que lo define? Porque neta, nadie se pone de acuerdo. ¿Qué es un género? ¿Qué es un subgénero? ¿Qué es un estilo? Pensadas que le competen más a la estadística que al jugador. Sin embargo, en aras de nerdear bien duro, veamos cuáles son las supuestas diferencias entre el JRPG y el WRPG, que es como le dicen al RPG occidental. La W es por West. Ya, denme cuadritos. Si me lo preguntas a mí, la diferencia entre los juegos de rol occidentales y japoneses pues son el país de origen y ya, güey, párale de contar. No obstante, dada la popularidad del género y el fandom detrás de cada una de las propiedades intelectuales, se ha generado un debatodonte en torno al tema. Hay quienes aseguran que la diferencia entre estos es el diseño. Por ejemplo, títulos occidentales como Elder Scrolls, Fallout, Baldur's Gate procuran realismo incluso cuando el contexto es súper fantástico. Mientras que por su lado, los juegos japoneses le apuestan más a un estilo caricaturesco y colorido. Mientras que el héroe del RPG americano suele ser un tío acá bien solemne, con cara de pocos amigos o en su defecto de pendejo, el japonés generalmente es más joven, incluso bien acá, galán de balneario y bien desmadroso. O bueno, por lo menos más desmadroso que el cara de pendejo ese de Elder Scroll. También se discute que la diferencia se da entre las historias. Mientras que las occidentales se dicen ser más libres y abiertas, las japonesas se mantienen en la cápsula de una trama principal que uno debe de seguir a la de nuevo. Esto repercute en los estilos de exploración, donde nuevamente el RPG occidental presume de mayor libertad, aunque aquí no estoy tan de acuerdo, porque si no fuera por libertad, ¿cómo fue que perdí 50 horas explorando las islas de Final Fantasy III? Sin embargo, sí hay diferencias en la exploración y ciertamente el RPG occidental le pone un poco más de énfasis a todos esos lugares que jamás encontrarás porque carajo, son un puto chinguero. Pero ¿qué sería de la exploración sin un sistema de batalla? A ver, dígame. En Occidente son más activas. Con esto nos referimos a que no te dan tanto tiempo para reflexionar las órdenes que le das a tus personajes. Esto las hace más dinámicas, sí, pero también un poco más frustrantes. En cambio, los JRPG suelen tener turnos con tiempos y pausas definidas para diversas acciones, entre ellas pensar qué es lo que estás a punto de hacer. También se habla de las acciones que se toman como la base del modo de juego, o sea que tantas matadas pueden realizar los personajes. Y sí, muchos juegos gringos suelen presentarte con un chingo de opciones, mientras que el japonés es un poco más sintético, aunque creo que eso es una diferencia más entre los RPGs de consolas y los de PC.
Ahora, si se supone que el diseño realista, un mundo totototote lleno de porquería escondida, un chingo de comandos, batallas activas y seriedad en la historia es lo que define un RPG occidental, ¿alguien podría explicarme su Sudeki? Porque esta mierda fue desarrollada en Estados Unidos por Microsoft. O Secret of Evermore, que sí, fue hecho por Squaresoft, pero en Estados Unidos. O bueno, The Lord of the Rings The Third Age, que parece el hijo de Tolkien y Hironobu Sakaguchi. Por el otro lado, ¿qué me dices de Final Fantasy XII? El juego es más oscuro y con personajes realistas, un modo de pelea activo y un mundote lleno de chingadas. O sea que Final Fantasy XII es gringo. ¡Obviamente no! Como dije antes, la única diferencia entre estos dos supuestos géneros es el país de origen. Tal vez en los 90 se notaban más, pero esto es porque el género, a pesar de que ya tenía casi 15 años, pues apenas se estaba volviendo mainstream. Por otro lado están las influencias. En Occidente, las obras de autores como Tolkien, Robert T. Howard, Edgar Rice, Burroughs, incluso Lovecraft se ven presentes en las historias de los RPGs. Mientras que los japoneses tienden a proyectar el folclore de su cultura en el género, y vemos referencias budistas, así como a las doctrinas de Confucio y una narrativa más al estilo pícaro de Hisakurige. Entiendo que no sepas quién es Hisakurige, pero mira, seguro que ubicas el estilacho. Y es por mencionar nombres. A fin de cuentas, la cultura japonesa es mucho más diversa que cualquiera de América, porque para empezar es más antigua. Su folclore es simplemente más grande, y es natural que se utilice como base para todas sus formas de expresión cultural, incluyendo los juegos de video. Y es por eso que nos gustan los JRPGs, o nos gustaban, por la misma razón por la que nos gusta Dragon Ball, o los pinches Caballeros del Zodíaco, porque son el enfoque, el planteamiento y la ejecución japonesa de un tema. No tanto por los diseños, los colores y los ataques a través de pentagramas con luz mágica, que sí son parte del paquete, pero muchas veces son solamente la envoltura. La base de los RPGs siempre es la misma, el crecimiento de un personaje o de un grupo de individuos unidos por un objetivo en común. Y es por eso que el género se volvió tan popular, porque uno se proyecta con ese crecimiento. Sí, como no, suena un tanto patético, pero si no fuera por esa proyección, no podríamos justificarnos a nosotros mismos las horas y horas que perdemos peleando con monstruos para subir de nivel o para obtener esa arma de universos. Sentirnos identificados con los héroes de los RPGs de verdad que nos ayuda a los consumidores, que generalmente somos introvertidos y ensimismados. Sentir que nos hacemos fuertes a través del progreso que tenemos con Chrono, Lenneth o Cloud, así como ser los buenos y salvar al mundo, es parte de la ilusión que nos pega el género. Además, estos tipos son suaves, intrépidos, heroicos, pero acá, conflictuados y oscurosos, que aunado a las excentricidades que los japoneses nos han dado con su cultura pop, pasa justo eso, un pop de pura chingonería. O por lo menos solía ser así, porque un día de julio del 2001, cuando los RPGs japoneses estaban en su punto más alto, Squaresoft, que en ese momento era el estudio que decidía cómo tronaban los chicharrones en materia del género, decidió hacer una película altísima, Final Fantasy The Spirit Within, que sí, se ve bien chida y su puta madre. Sin embargo, con una historia que es lo que sigue de pendejísima. Pero ya sabes, aunque la escultura sea de caca, si tiene detalle, el detalle cuesta. Y este chiste le salió en un pinche barodonte a Squaresoft, que casi se fue a la quiebra y actualmente vive fusionada con Enix. No puedo decir que la película de Final Fantasy haya sido el único factor que mandó a la verga al estilo en el RPG japonés, pero sí es uno de los importantes. Era de esperarse que la historia fuera una chaira mental, pero en su búsqueda de independencia se despegó de todo lo establecido en los juegos y en vez de convertirse en un hermanito, se volvió en un quiste, uno en HD. Quiste que se propagó a las consolas. Por las mismas fechas se estrenó Final Fantasy X, el primero tras el error cinematográfico de Square. Y mierda, qué historia tan pendeja tiene. Probablemente hay fans de Final Fantasy X, incluso ha de haber uno que otro que piense que es el mejor juego de la serie. ¿Y sabes qué? Respeto tu opinión y tus gustos. Porque creo que hay dignidad en alguien que abiertamente dice que es fan de un sujeto que es algo así como un jugador de tocho acuático, que usa una espada de agua para pelear su camino hasta vencer a su padre que se ha convertido en una ballena demonio. ¡A huevo! Está poca madre que te guste una trama que gira en torno a una vieja experta en reconocer y mandar espíritus al más allá, pero que no puede darse cuenta de que el güey que le gusta es uno. Y digo, ¿quién no se siente identificado con un güerito en overol de bermudas amarillo y zapatos de payaso? Sé que ningún heterosexual lo hace. ¡Despierta, cabrón! ¡No mames! Final Fantasy X apesta miados con leche. Porque haciendo de lado los errores de diseño que pudieran darse cuando se decida hacer un Final Fantasy tropical, la historia es una total y absoluta pendejada. Y la historia no debe ser una pendejada.
Es tan mala que ni siquiera da tiempo de percatarse de que el sistema de progreso es confuso y que al final diluye las diferencias entre las habilidades de los personajes. Igual, olvidas que la exploración se limita a escenarios básicos y el mundo que antes debías explorar a pie o a chocobo se reduce a coordenadas. Sí, sus faltas son graves, pero el argumento flojo fue el más grande de sus pecados. Pues al igual que en una novela, lo que realmente nos engancha, ya sea a cambiar de página o a apretar un botón, es la historia. Esta debe de ser divertida, simpática y de algún modo necesita generar interés en quien lo consume. En el caso de Final Fantasy X era más por ver la siguiente secuencia cinematográfica, porque eso sí hay que reconocerlo, están de mames, pero eso es puro dulce visual. El pedo grande en la industria fue que a través de una película chafa se publicitó un juego igualmente chafa. Por lo tanto, en el consciente colectivo, RPG era igual a Final Fantasy, que era igual a popó. Y el supuesto éxito de ventas del juego sí se impulsó con la película, pero se aseguró por los fans de la serie, que también encontramos eso, popó. Irónicamente, el escenario es muy similar al que se dio con el infame AT de Atari y el colapso de la industria en los 80s, pero aquí solo contra un género. Y así como las mamás piensan que el Master Chief se llama Halo, los que son ajenos a los RPGs suelen ligarlo a Final Fantasy, aunque es probable que actualmente sea más como a World of Warcraft, pero ese no es el punto. El daño ya estaba hecho y otras compañías que tomaban pauta de las tendencias de Square comenzaron a experimentar con fuerzas que neta nunca debieron manipular. Y dijeron, ¿qué tal si en vez de hacer héroes guapos nos brincamos hasta lo bonito? Oh, ¿por qué no? Hagamos que cada movimiento conlleve una lluvia de pentagramas y luz. Y claro, mi favorita. Diseñemos armas que parezcan estructuras óseas de peces extraterrestres imaginados por Salvador Dalí. Obviamente no puedo generalizar y decir que todos los juegos de rol japoneses actuales son ridículos, pero sí puedo decir que hay más de los necesarios. Antes, cuando uno tenía que decidir qué juego comprar, siempre había por lo menos 2 RPGs en la lista de espera, y muy probablemente el último que habíamos adquirido era del género, pero hoy en día debemos esperar meses, incluso años para ver algo digno. Y sí, por ahí hay buenas propuestas, pero insisto, cada día son menos en un mercado saturado por el género, un género que se volvió bonito y ridículo. Pasó de lo colorido a lo visualmente agresivo, con música encabronadamente estridente. Oye eso, güey, hoy. O sea, no mames. Güey, oye esa... Güey. Y siendo honestos, un tanto gay. Por lo menos hay cosas que nunca cambian, como la cara de pendejo en los protagónicos de los juegos occidentales. ¿Qué pasó con esas épocas en las que el estreno de un Dragon Quest hacía que medio Japón no fuera a trabajar? Pero más importante, ¿dónde quedaron esas historias que nos hacían ignorar 1000 fallas? Como que estábamos jugando con personajes cabezones mientras leíamos 200 páginas de texto blanco sobre fondo negro al calor de los rayos catódicos de nuestra tele. Supongo que han de estar junto al respeto por un numeral romano en el nombre de un RPG épico. Chale, me acabo de dar cuenta que este video se supone que se iba a tratar de secuelas. Ay, pero ya es muy tarde para empezar con eso. Y en el próximo episodio de las nuevas aventuras de un jugador de la vieja escuela... Próximamente... David Autor. Regresará. En otros videos. ¿A poco no está bien Epic? No, la neta no. Está bien pepino. No mames, David, puedes hacerlo mejor. Próximamente. David Autor. No mames. Mandará al staff a la verga. Esto es la esencia de una buena secuela.
¡Hey, hey, hey! Esto no fue para ti. ¡Ja! Ese Davito tan gracioso, ¿verdad? Y como sabemos que te encanta nuestro estilacho, te invitamos a que compartas lo que hacemos y por supuesto a suscribirte, porque recuerda que todos somos Bonus y Bonus eres tú. Yo soy la voz institucional de Bonus y espero verte pronto. ¡Hasta la próxima! Pues en el video de hoy hablaremos de un tema un tanto escabroso, el por qué los juegos de deportes invariablemente se devalúan. Así que venga. Oye, entonces, ¿qué? ¿Nos abrimos o cómo? ¿Qué pedo? Pues sí, ¿cómo? ¿Interrumpieron? Y Bonus fue presentado en sonido BOOM.